Tengan todos un saludo muy especial. El día de hoy vamos a tratar el tema del sistema circulatorio. Como ustedes saben, el sistema circulatorio está conformado por dos componentes separados pero que mantienen una comunicación estable. Por un lado tenemos el sistema cardiovascular o el sistema sanguíneo, que es el que se encarga de transportar la sangre, y por el otro el sistema vascular linfático, que se encarga de reunir y devolver un exceso de líquido extracelular llamado linfa al sistema vascular sanguíneo. Vamos a tomar algunas generalidades al respecto del sistema cardiovascular. En primer lugar, como habíamos dicho, son una serie de órganos, de estructuras vasculares que se encargan de transportar tanto la sangre como la linfa. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y todo el sistema de vasos sanguíneos, mientras que el sistema vascular linfático únicamente por una serie de vasos que tienen ese nombre, vasos linfáticos. El corazón actúa como una bomba propulsando la sangre hacia los diferentes tejidos y la ruta que toman esa sangre para llegar a los tejidos son los vasos sanguíneos, generando de esa forma dos sistemas, un sistema de alta presión y un sistema de baja presión. El sistema de alta presión será el sistema arterial, que actúa por la presión generada por el corazón, mientras que el sistema de baja presión será el retorno venoso, es la capacidad de devolver la sangre hacia el corazón. Para eso el ser humano utiliza la inspiración, su caja torácica, y la contracción de la musculatura esquelética. Aquí podemos ver entonces el sistema de circulación, que ustedes muy bien lo conocen. La sangre llega de los tejidos a través de las venas cavas, llega a la aurícula derecha, atraviesa el orificio auriculoventricular para llegar al ventrículo derecho, por ahí sale por el tronco de la pulmonar hacia los pulmones, donde se lleva a cabo el proceso de oxigenación. Una vez la sangre es oxigenada y se ha hecho el intercambio gaseoso, regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, por donde va a pasar también por el orificio auriculoventricular izquierdo hacia el ventrículo izquierdo para finalmente ser bombeada a través del arco aórtico. Vamos a hablar también un poco de la sangre. Dentro de las generalidades podemos decir que la sangre es un tejido conectivo embebido en un líquido llamado plasma, que mantiene un pH alrededor de 7.4, es decir, un pH de tipo alcalino. El volumen sanguíneo total de una persona normal es de alrededor de 5 litros de sangre. Y dentro de las múltiples funciones que tiene la sangre podemos analizar las siguientes. Primero, servir como transporte de nutrientes hacia los tejidos, de igual manera transportar los desechos tisulares y metabolitos, electrolitos. El intercambio gaseoso es quizá una de las funciones más importantes, así como la termorregulación y mantener un equilibrio, una homeostasis en nuestro cuerpo, además de facilitar la migración de algunas células importantes del sistema inmunológico y también la coagulación de la misma sangre. Los elementos formes de la sangre están dados por un 44% cuando se hace el estudio, y ahí vamos a encontrar eritrocitos, un volumen de estos eritrocitos compactados que se llama el hematocrito o el volumen eritrocítico, que es un dato importante, ya que su aumento puede determinar patologías como la policitemia vera y su disminución patologías como la anemia. Los valores normales para el hombre son de 39 a 50%, mientras que para la mujer entre un 35 y 45% del hematocrito se consideran normales. Un 1% de estudio sanguíneo corresponde a leucocitos y plaquetas, y el 55% restante al plasma sobrenadante. Entonces aquí podemos ver cómo está distribuido, si se saca una muestra de sangre de una persona, todo lo que corresponde al factor eritrocítico, a la capa leucocitaria, y el resto será el plasma. ¿Cómo se hace el estudio? Se toma una muestra de sangre, de esa muestra de sangre se saca una gota y posteriormente se hace una técnica que se llama el extendido de sangre periférica. Luego, después de un proceso de tinción, se lo puede observar y tratar de identificar las diferentes variedades celulares. Aquí, por ejemplo, lo que predominarán pues serán, como vemos, eritrocitos, la gran cantidad de células rojas,
eritrocitos. Con las flechas se señalan algunas plaquetas que son fragmentos celulares. Y aquí podemos ver 3 leucocitos, en este caso este es un neutrófilo, aquí hay otro neutrófilo y un eosinófilo. Ahora en un momento veremos cómo identificarlos. El plasma entonces es el componente líquido que tiene la sangre, como habíamos dicho, alrededor del 55% del volumen total. Contiene eritrocitos, iones como calcio, sodio, potasio, bicarbonato y moléculas más grandes dentro del grupo de las proteínas, que vamos a encontrar albúminas, globulinas, fibrinógeno. El 90% restante será el agua. Su función principal pues es mantener ese equilibrio que debe haber dentro del tejido vascular, ¿sí? También podemos encontrar algunos compuestos orgánicos como aminoácidos, lípidos, vitaminas y hormonas. Estas son las proteínas que corresponden al 9%. Tenemos la albúmina, que mantiene la presión coloidosmótica, es decir, los niveles de líquido que deben estar tanto dentro como fuera del sistema vascular. Las globulinas, que se han dividido en globulinas de tipo inmune o inmunoglobulinas y no inmunes. Proteínas de coagulación, proteínas que nos favorecen en los procesos inmunológicos, como son las proteínas del complemento, y proteínas transportadoras de lípidos como las lipoproteínas. Después de la coagulación, de la sangre se extrae como un líquido como un color amarillento llamado suero. Este líquido es idéntico al plasma, salvo que no tiene ni el fibrinógeno, que es una de las proteínas para la coagulación, ni ningún otro componente que participa en los procesos de coagulación. Cuando uno empieza a estudiar la sangre, todas las células se parecen, todas las células se ven algo así como esto. Hay muchas dudas, pero a ciencia cierta no es tan complicado. Hay características individuales de cada una de las células que las hacen fácilmente identificables, y es en eso en lo que nos vamos a basar el día de hoy. Empecemos a hablar de los eritrocitos o los hematíes, que son las células más abundantes. Se observan como discos bicóncavos sin núcleo de alrededor de las 8 micras de diámetro, ¿sí? De un color rosa salmón en la mayoría de las tinciones. Se caracteriza porque no posee organelos, una membrana y un citoesqueleto muy bien desarrollados. Además que ahí encontramos la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno, y una serie de factores enzimáticos muy importantes para los diferentes procesos celulares. El varón posee más eritrocitos que la mujer, a razón de 5 por 10 a la 6, en cambio que la mujer tiene 4.5 por 10 a la 6. La vida media de los eritrocitos es de alrededor de 120 días y constantemente se están recambiando. Aquí podemos ver entonces cómo es la forma de un eritrocito. Se puede moldear de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, ¿no? A través de capilares podemos ver cómo atraviesa muy bien sin ningún problema y pues facilita los procesos de intercambio gaseoso. Los leucocitos. En cuanto a los leucocitos, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, académicamente hablando, se han identificado los granulocitos y los agranulocitos. Es decir, leucocitos con gránulos y leucocitos sin ellos. No obstante, las investigaciones posteriores demostraron que todos los leucocitos tienen gránulos, ¿sí? Pero esta clasificación ha permanecido para fines académicos. De los granulocitos identificamos 3, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Su nombre proviene de la afinidad que tienen con los colorantes. Entonces el neutrófilo tendrá un color neutro, el eosinófilo tendrá una afinidad por la eosina, entonces será un color más bien, sus gránulos se pintan de un color rosado a naranja, y los basófilos por el contrario son mucho más afines por colores básicos, por la metoxilina, entonces van a ser muy oscuros, llegando a un color morado oscuro. Dentro de los agranulocitos tenemos dos, los linfocitos y los monocitos. Los leucocitos se encuentran entre 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico. Obviamente utilizarán el torrente sanguíneo para su desplazamiento, pero ellos van a actuar a través del tejido conectivo. Entonces para eso utilizan la migración, salen del torrente sanguíneo y van al tejido conectivo a actuar por un método que se llama la diapédesis, es decir,
tienen la capacidad de deformar su membrana, atravesar por espacios muy pequeños entre las células endoteliales y salir al tejido conectivo a ejercer sus efectos. Como les decía, todos se demostró que tenían gránulos, unos gránulos de tipo azurófilos inespecíficos, que finalmente no son más que lisosomas. Empecemos a hablar de los neutrófilos. Los neutrófilos los encontramos entre un 60 a un 70% de los leucocitos, es decir, en volúmenes entre 3.500 a 7.000 neutrófilos por milímetro cúbico. Tienen un tamaño importante de 10 a 12 micras. Su núcleo es multilobular, ¿sí? Quiero que tengan esto muy claro. Todos los leucocitos tienen un solo núcleo, pero el neutrófilo tiene un núcleo que tiene la capacidad de tener muchas formas. Por eso se llama polimorfonuclear también. ¿Listo? Y como ya habíamos mencionado en clases anteriores, se encarga de atacar a las bacterias durante infecciones bacterianas agudas. Funciones del neutrófilo: fagocitar y destruir bacterias, producir agentes quimiotácticos, es decir, agentes que van a reclutar más células, más neutrófilos, liberación de interleucina 1, una interleucina que es capaz de generar fiebre, pues es decir, es pirógena, formación de fagosomas, que ya habíamos mencionado en qué consiste, y la formación del pus. ¿Cómo se identifica un neutrófilo? Miren lo que les decía, es un solo núcleo, pero tiene múltiples lóbulos, ¿sí? Este puede tener perfectamente 4 lóbulos, ¿sí? Se identifica de esta forma. Veamos otra imagen acá. Es muy irregular la forma que puede tomar el núcleo, ¿sí? Pero miren que su citoplasma es muy clarito. ¿Listo? Esa es una característica importante de los neutrófilos. Son de citoplasma claro y un núcleo de muchas formas. Y son los que más vamos a encontrar en los extendidos de sangre periférica. Miren acá todos neutrófilos. Núcleos completamente diferentes, ¿sí? Multilobulares o multilobares. Miren este de acá. ¿Listo? Entonces los neutrófilos siempre van a tener múltiples lóbulos en su núcleo y un citoplasma claro. Y son los más abundantes. Eosinófilos. Los eosinófilos se encargan de fagocitar complejos antígenos-anticuerpos y de la destrucción de parásitos. Ocupan entre un 2 y un 4% de la población leucocitaria y a diferencia del neutrófilo, su núcleo es bilobulado, es decir, que solo va a tener 2 lóbulos, no más. Sus gránulos, que es la razón de su nombre, son eosinófilos, es decir, tienen una afinidad por la eosina, se van a teñir de un color naranja a rosado y al degranularse es esta la capacidad que le dan para fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo o también para destruir parásitos. Dentro de algunas funciones que ya hemos mencionado, la eliminación de los complejos antígeno-anticuerpo, parásitos, liberación de histamina, leucotrienos, factor quimiotáctico en procesos alérgicos, inflamatorios o parasitarios, factores de respuesta inflamatoria inmediata. Y también cuando se degranula en la superficie de los parásitos, pues tiene la capacidad de destruirlos. ¿Cómo vamos a ver un eosinófilo? Miren, únicamente 2 lóbulos, ¿sí? Y múltiples gránulos que se van a pintar muy bien con eosina, como vemos acá. ¿Sí? La clave es mirar el núcleo, 2 lóbulos unidos por un pedúnculo muy estrecho y muchos gránulos de un color completamente diferente al del citoplasma. Aquí podemos ver otro eosinófilo. Se ven muy bien sus 2 lóbulos y los gránulos de un color completamente diferente. Aquí comparándolo con un neutrófilo, miren, su citoplasma es claro, multilobulado, este solo tiene 2 lóbulos y es un citoplasma lleno de gránulos de otro color, lo mismo acá. Los basófilos corresponden a menos del 0.5% de la población, con lo cual pues, son las células que menos se reportarán. Son redondos, su núcleo tiene una forma de S, pero la mayoría de las veces se encuentra oculto porque hay gran cantidad de gránulos específicos basofílicos, entonces se va a ver muy oscuro. Inclusive el borde se llega a ver un poco rugoso de tantos gránulos que tiene esta célula. Dentro de las funciones más importantes está la inducción del proceso inflamatorio, la regulación de este proceso y participar en reacciones de respuesta a sensibilidad inmediata o tardía.
Aquí podemos ver entonces un núcleo con forma de S, ¿sí? O una N invertida, y múltiples gránulos muy grandes. Aquí podemos ver cómo son tan grandes que hasta pareciera que se salen de la misma célula. Aquí se ve una imagen mucho mejor. Su núcleo en este caso no se puede apreciar con facilidad, dado la cantidad de gránulos que esta célula tiene. Así es como se van a encontrar los basófilos en sangre periférica. Una más de un basófilo, aquí sí se puede apreciar un poco su núcleo. Y este de acá será un neutrófilo, correcto. Los linfocitos. Los linfocitos son la segunda población más abundante de leucocitos y serán los agranulocitos más abundantes. Corresponden a un 25 a un 30% de la población. Son células redondas, más grande que un eritrocito, de núcleo redondo, central e indentado, es decir, con una pequeña escotadura, con un pequeño espacio. Su citoplasma es azul, por lo general, en la mayoría de las veces se puede observar así sea una pequeña porción del mismo, con gran cantidad de gránulos azurófilos. Se clasifican de dos maneras, según su tamaño, en pequeños, medianos y grandes. Los pequeños entre 8 a 10 micras, los medianos de 12 a 15 y los grandes entre 15 a 18 micras. La división funcional serán linfocitos B un 80%, linfocitos T un 15% y linfocitos NK Natural Killers un 5%. Esta división la estudiaremos más adelante en el capítulo del sistema inmunológico. Funciones. Los linfocitos T participan directamente en la inmunidad mediada por células, mientras que los linfocitos B actúan en la inmunidad de tipo humoral, es decir, mediada por sustancias. Ambos controlan el funcionamiento del sistema inmunológico y, como les decía, más adelante los estudiaremos con detenimiento. ¿Cómo se ve entonces un linfocito? Esto de aquí es la escotadura, la porción indentada, un espacio, como una muesca que tuviera el núcleo, ¿sí? Y aquí lo podemos apreciar en microscopía óptica. Su citoplasma es claro, azul, se puede ver en algunos casos. Miren acá, poquito citoplasma, predomina mucho el núcleo, abarca la mayor parte del tamaño celular. Y aquí tenemos una escotadura, ¿sí? Ahora bien, habrán casos en que la escotadura no se vea, puesto que depende mucho de cómo haya salido el linfocito en la placa histológica. Entonces se podrá ver también un núcleo redondo, perfectamente redondo, central, con algo de citoplasma alrededor. Sí, aquí podemos ver otros linfocitos. Por ahora no nos interesa saber si son T o si son B, ya que histológicamente son idénticos. Lo que los diferencia son sus marcadores celulares. Pero sí, por lo menos identificar cómo un linfocito tiene un núcleo redondo, algo de escotadura en algunas ocasiones a nivel nuclear y muy poquito citoplasma. Por último, tenemos los monocitos, que son las células sanguíneas más grandes que vamos a encontrar. Como ya sabemos, estos monocitos migran hacia el tejido conectivo y ahí se van a diferenciar en macrófagos. Corresponden del 3 al 5% de la población. Su núcleo es grande y siempre está hacia un lado del centro, de aspecto apolillado y reniforme, es decir, es como si tuviera unos pequeños huecos, unos pequeños orificios en su núcleo, y además en la mayoría de los casos tiene una forma de un riñón, una forma de frijol, o también puede ser forma de herradura. Su citoplasma es de un color gris azuloso con muchos gránulos azurófilos en su interior. Solo permanece algunos días en la sangre, ya que constantemente está migrando hacia el tejido conectivo para convertirse en un macrófago. Aquí vemos entonces un monocito, ¿sí? Su núcleo, en este caso como forma de herradura, grande, apolillado, o sea, como con unos espacios blanquecinos en el interior, ¿sí? Y citoplasma claro. Aquí podemos ver otra imagen. Miren que perfectamente esta célula, si uno hace una comparación con el tamaño de este eritrocito, caben 3-4 eritrocitos sin ningún problema. Por eso decimos que es la célula más grande de la sangre. Miren aquí este caso, de aspecto reniforme, núcleo apolillado, ¿sí? Con múltiples gránulos, citoplasma claro, un citoplasma
bastante abundante en relación pues con el tamaño nuclear, ¿no? Y hacemos la comparación con los eritrocitos y vemos también la correlación con el tamaño del monocito. Aquí hay otra imagen de aspecto apolillado y una más, ¿sí? Reniforme, apolillado, grande. Y esta célula es muy bien, un linfocito. Plaquetas. Por último, las plaquetas son unos fragmentos celulares que se originan a partir de una célula llamada el megacariocito. Esta se va fragmentando y genera unos pequeños discos sin núcleo que serán las plaquetas. Son pequeñas, hasta máximo 3 micras de diámetro, y vamos a encontrar entre 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Su vida media es muy corta, entre 10 a 14 días, y participan directamente en los procesos de coagulación, ¿sí? Controlando el proceso hemorrágico activo, formando un coágulo y desencadenando toda la cascada de la coagulación que estudiarán más adelante en patología. Estos fragmentos que vemos aquí son las plaquetas. Estos discos pueden estar agrupadas o pueden estar aisladas. Vamos a continuar ahora con la parte del corazón y los vasos sanguíneos. El corazón tiene 3 capas que se pueden identificar histológicamente hablando. La primera es el epicardio. La capa visceral del pericardio también se lo conoce. Es una capa simple de células mesoteliales, es decir, un epitelio plano simple, más un tejido conectivo que se encuentra debajo, un tejido conectivo subyacente, y gran cantidad de adipocitos. En él vamos a encontrar que transcurren tanto los vasos sanguíneos como nervios, y hay una capa refleja, que es la capa parietal del pericardio, con lo cual formarán la cavidad pericárdica, que alberga el líquido pericárdico, entre 15 a 50 mililitros de este, para proteger precisamente al corazón. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? El epicardio tiene un epitelio plano simple. Vamos a encontrar muchos adipocitos, mucha grasa. Vemos aquí una imagen. Y encontramos vasos y nervios. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la capa de células, un mesotelio, un tejido conectivo en esta zona inmediatamente por debajo, mucha grasa, mucho tejido adiposo, como vemos aquí, vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, y nervios. ¿Listo? Esa es la característica histológica más importante del epicardio. Así es como lo vamos a identificar. El miocardio. El miocardio ya habíamos hablado, pues es músculo cardíaco, ¿sí? El auricular es mucho más delgado que el ventricular y por el miocardio es por donde transcurre el sistema excitoconductor, el sistema que conduce los impulsos para mantener latiendo nuestro corazón. Este impulso se origina aquí, a nivel del nódulo sinusal o nódulo sinoatrial. Este es el marcapasos natural que tiene nuestro cuerpo, nuestro corazón, y aquí se meten una serie de haces internodales que llegarán al nódulo auriculoventricular. Posteriormente este se continúa con un haz que se llama el haz de His o el haz atrioventricular. Emite 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda respectivamente, que rodean las paredes del corazón, el ventrículo, y emiten unas pequeñas fibras de conducción que se llaman las fibras de Purkinje, fibras musculares cardíacas especializadas en transmitir impulsos. ¿Cómo vamos a identificar el miocardio? Muy sencillo, musculatura cardíaca que ya habíamos visto. Por un lado habrá epicardio y por el otro habrá endocardio. El endocardio, por su parte, también es una capa simple de células, ¿sí? En este caso de células endoteliales, y a su vez se ha dividido en 3 capas. Una capa interna, como les digo, formada por endotelio y un tejido conectivo inmediatamente debajo, subendotelial. Luego viene la capa media, que tiene tejido conectivo y células musculares lisas, y una tercera capa que es la capa subendocárdica, por donde transcurre todo el sistema de conducción de impulsos. Este endocardio pues va a tapizar toda la parte interna del corazón y también los tabiques tanto interventricular como interatrial. Y este de acá es el endocardio, una capa simple de células endoteliales, un epitelio plano simple, y un espacio podemos encontrar, ¿sí?, con relación al músculo que está aquí.
Siempre va a haber un espacio, aquí están las tres capas, por aquí es por donde va el impulso. ¿Listo? Muy bien. Pasamos ahora a hablar de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la estructura general? Vamos a hablar generalidades. Primero, las arterias obviamente tendrán paredes mucho más gruesas que las venas, dada la función que ellas cumplen. Las venas tienen un diámetro mayor que las arterias. Eso es otra aseveración muy correcta, ya que ellas se encargan pues del proceso del retorno venoso. Tanto arterias como venas están formadas por tres capas que se van a llamar túnicas. Y estas túnicas son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es una sola capa de células endoteliales que están alargadas y que van en la misma dirección que tiene el vaso sanguíneo, generando una superficie excepcionalmente lisa para que se desplace con facilidad la sangre. Muchos factores, muchos componentes encontramos allí, como son la endotelina 1, el óxido nítrico, factor de von Willebrand, que participan en procesos de vasoconstricción, vasodilatación y también en procesos de coagulación respectivamente. Enzimas como la enzima convertidora de angiotensina, la bradicinina, la serotonina, la trombina, prostaglandinas, sustancias proinflamatorias y factores que van a modificar la presión arterial también están a nivel del endotelio. Entonces el endotelio se considera como un órgano adicional dada esa capacidad funcional que hemos mencionado. La túnica íntima pues estará separada de la siguiente capa, que es la túnica media, por una lámina o una membrana que se llama la membrana elástica interna, ¿sí? Que es mucho más evidente en arterias musculares que en cualquier otro vaso sanguíneo. Veamos cómo es entonces la túnica íntima: una sola capa de células endoteliales rodeada por la lámina elástica interna que la separa de la siguiente capa. La túnica media. Esta capa es mucho más gruesa a nivel de las arterias que de las venas, ya que esta empieza a formar unos estratos, ¿sí? Unas capas circunferenciales de músculo liso. Se extiende desde la membrana elástica interna hasta otra membrana que será la membrana elástica externa, la cual separa la túnica media de la adventicia. Es menos evidente la membrana elástica externa que la interna, y cabe mencionar que los capilares y las vénulas postcapilares no tienen túnica media, en cambio tienen pericitos. Esta es la túnica media, entonces aquí vemos una gran cantidad de estratos, de capas circunferenciales, esto le da la vuelta, de células musculares lisas. ¿Listo? Y aquí la membrana elástica externa, que la separará de la última túnica, que es la túnica adventicia. Mucho más externa, por lo general es difícil de identificar ya que esta se fusiona con el tejido conectivo. Encontramos células como los fibroblastos, vamos a tener mucho colágeno y fibras elásticas allí. La túnica adventicia es una característica importante de las venas ya que es la más amplia, y por aquí transcurren el sistema vascular de los vasos, ¿sí? Es decir, el vaso que irriga el vaso, el vasa vasorum, y también una red de nervios vasomotores que se llaman los nervi vasculares, es decir, los nervios de los vasos. Y aquí está, esquemáticamente hablando, se fusiona con tejido conectivo, ¿no? Otra imagen, aquí podemos ver la túnica íntima, ¿no? Una serie de células endoteliales con su respectiva lámina basal, un tejido subendotelial, que es esta capa, un tejido conectivo, la membrana elástica interna que la separará de esta túnica, que es la túnica media, formada por una gran cantidad de células musculares lisas, luego la lámina elástica externa y por último la adventicia, por donde transcurren vasos y nervios. Hablemos de las arterias en primer lugar. Las arterias se clasifican según su tamaño y según las características que tenga su túnica media en tres grandes grupos. Por un lado tenemos las arterias grandes, o también llamadas arterias elásticas. Son arterias de conducción sanguínea y corresponden pues a los grandes vasos. Entonces tendremos la aorta, las arterias pulmonares, el tronco brachiocefálico, la carótida común, la subclavia y la ilíaca común, como arterias grandes. Las arterias medianas, o también llamadas arterias musculares, son arterias de distribución y son todas aquellas que tienen su propio nombre,
como es la femoral, la tibial, la braquial, la radial, etcétera. Por donde ellas vayan, pues ese será el nombre que adquieren. Y por último tenemos las arteriolas, que son arterias formadas por 2 a 3 capas de células musculares lisas únicamente en su túnica media. Aquí podemos ver entonces una arteria elástica, ¿sí? O una arteria grande, una íntima como ya lo habíamos dicho, pero la característica fundamental es que aquí tiene una capa de células musculares lisa y luego sigue una capa de elastina, de fibras elásticas. Una capa de células musculares lisa, una capa de fibras elásticas. Por eso, al observarla en el microscopio, veremos este aspecto en zigzag, ¿sí? Muy evidente a nivel de la túnica media. ¿Listo? Así como podemos ver acá. Este pedazo de acá, esta parte de aquí será la túnica íntima. Todo esto de aquí será la túnica media, en donde podemos ver muy bien las fibras elásticas, y por acá la adventicia. En cambio, la arteria muscular carece de toda esa elastina, es mucho más poca la cantidad y predominan las fibras musculares lisas, ¿sí? Por lo tanto, en cortes histológicos se va a ver algo como esto. Se pierde la organización que veíamos en la anterior imagen de la arteria elástica. Simplemente predominarán las células musculares lisas, ¿sí? Entonces, esta imagen corresponde a ¿qué tipo de arteria? Una arteria elástica. Muy bien. Y esta de acá corresponde a una arteria muscular. Esta estructura que ustedes ven aquí, este hilo, podemos decirlo así, como si alguien hubiera delineado muy bien entre la íntima y la media, es la membrana elástica interna, ¿sí? Aquí podemos verla muy bien como un delineado adicional, ¿okay? En esta zona es más difícil ver la externa, pero la interna sí es bastante evidente en las arterias musculares. ¿Cuál es la arteria elástica y cuál es la arteria muscular? La arteria elástica es la de la izquierda y la arteria muscular la de la derecha. Aquí ya no hay este patrón elástico característico, pero sí puedo ver la membrana elástica interna con facilidad. Las arteriolas son vasos terminales del sistema arterial, las cuales se encargan de regular el flujo hacia el capilar. Ahí recibirán el nombre de metaarteriolas. Ahí ya tienen un esfínter, carecen de lámina elástica interna y su función es aumentar la resistencia vascular. ¿Cómo las vamos a observar? Así, ¿listo? Las arteriolas siempre van a mantener abierta la luz y vemos que tiene una capita únicamente de células musculares a nivel de su túnica media. Esta de acá será una vénula. ¿Listo? Su luz casi siempre está ocupada o en otros casos colapsada. Miren acá la arteriola. En este caso podemos ver dos capas de células musculares lisas. Pasamos a los capilares. Los capilares tienen el diámetro muy similar al de un eritrocito y lo que hacen es formar una red de vasos sanguíneos que permiten el intercambio gaseoso, que permiten captar metabolitos y productos de desecho provenientes de los tejidos. Tenemos una gran cantidad de redes capilares, alrededor de 80.000 kilómetros de ellos, y están compuestos únicamente por una célula endotelial y su lámina basal que lo rodea. Encontramos tres tipos de ellos: los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares discontinuos. Los capilares continuos son característicos a nivel del músculo, ¿sí? A nivel pulmonar también y a nivel del sistema nervioso central. Ellos tienen unas vesículas pinocíticas que le permiten absorber agua y alrededor de ellos se encuentran con facilidad pericitos. Los capilares fenestrados por lo general los vamos a encontrar a nivel de glándulas endocrinas, de la vesícula biliar, de los riñones y a nivel del tubo digestivo. Se llaman así porque hay una serie de canales, una serie de espacios a nivel de la pared capilar, o sea, no es completamente cerrado, sino que tiene unos espacios y también vesículas pinocíticas.
Por último, los capilares discontinuos o también sinusoides los vamos a encontrar principalmente a nivel del hígado, del vaso y de la médula ósea. Y se caracterizan porque su lámina basal, por lo general, es como si tuviera muchos vacíos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, se dice que es parcial o en algunos casos es ausente esa lámina basal. Esquemáticamente hablando, los capilares se observan de la siguiente forma. Este es un capilar continuo, donde la célula endotelial, pues como su nombre lo indica, tiene una continuidad completa. El capilar fenestrado es aquel que tiene algunos espacios, algunos orificios en su lámina basal, como vemos acá, y el capilar discontinuo prácticamente tiene muchísimos espacios a nivel de su lámina basal. Es así la función que van a cumplir. ¿Listo? Este será entonces un capilar de tipo continuo. ¿Sí? Podemos ver cómo van los eritrocitos en fila, muy característico de los músculos, en este caso de este músculo cardíaco. Este es un capilar de tipo fenestrado, ¿sí? Porque estamos a nivel de una glándula endocrina que es la tiroides. Y aquí podemos ver, son muy similares, ¿no? La formación es muy similar, como una fila de células, ¿sí? Aquí hay otro, que cabe pues, básicamente un eritrocito a la vez, pero pues nos damos cuenta porque estamos en una glándula endocrina. Y este es un capilar sinusoidal, estos espacios que se ven aquí, ¿no? La característica más importante del hígado, los sinusoides hepáticos. Pasamos a las venas. Las venas se caracterizan porque sus túnicas no están tan bien definidas como se puede observar en el sistema arterial. Su clasificación también es por tamaño: vénulas, venas medianas y venas grandes. Las vénulas menores de 0.1 nanómetros, en ellas encontramos dos tipos, unas vénulas postcapilares y unas vénulas musculares. Las venas medianas de 10 milímetros y las venas grandes mayores a 10 milímetros. La facilidad es que yo puedo comparar siempre una vena con una arteria, siempre van a estar juntas. La luz de la vena es mucho más amplia que la luz arterial, pero la luz de la arteria siempre va a ser permeable, va a estar mucho más abierta esa luz, mientras que la luz de la vénula por lo general se colapsa. Además, que el sistema venoso contiene un sistema valvular que le permite devolver la sangre hacia el sistema cardiovascular. Las vénulas postcapilares se caracterizan por tener un revestimiento endotelial, una lámina basal y alrededor de ellas pericitos, ¿sí? Aquí es una zona donde actúan tanto la histamina como la serotonina y es a nivel de estas vénulas postcapilares por donde migran los leucocitos. Decíamos que los leucocitos tienen esa capacidad de salir del sistema vascular al tejido conectivo. Es por aquí que lo hacen, por las vénulas postcapilares. Por otro lado, las vénulas musculares poseen una túnica media y una adventicia evidentes, muy delgadas, por lo tanto ya no habrá pericitos aquí. Luego tenemos las venas medianas, ¿sí? Que se caracterizan por tener una túnica íntima muy pequeña, una túnica media no tan importante como la arterial, pero sí una túnica adventicia bastante amplia, ¿sí? Podemos observar entonces una íntima muy pequeña, una media también formada por células musculares lisas, como se ve acá, por dos capas, ¿sí? Y el resto será adventicia. Mucho tejido conectivo en esta zona, fibras de colágeno, fibras elásticas, podemos encontrar fibroblastos también, ¿no? Aquí hay otra imagen, una túnica íntima pequeña, una túnica media relativamente pequeña también, al compararla con una arteria, y la túnica adventicia mucho más grande. Y las venas grandes, que también tienen las mismas características, una íntima delgada, una media delgada, una adventicia muy gruesa, y además en la adventicia voy a encontrar gran cantidad de fascículos musculares. ¿Listo? Aquí puedo observar fascículos musculares. Entonces esta será una vena grande, perfectamente puede ser una vena cava. ¿Sí? Esa es la característica fundamental de una vena grande. No solo que tiene una adventicia grande, sino también la presencia de fascículos musculares en su túnica adventicia. Para terminar, vamos a hablar del sistema vascular linfático.
El sistema vascular linfático, ya habíamos mencionado que se encarga de transportar un líquido que está a nivel de los tejidos, que es el líquido intersticial o la linfa, y la lleva nuevamente hacia la sangre. Tiene una sola dirección, ¿sí? Es unidireccional, y vamos a encontrar gran cantidad de capilares linfáticos en el tejido conectivo laxo que está debajo de la piel y de las mucosas, inclusive formando lo que se conocen como los fondos de saco, distribuidos en varias zonas del cuerpo. No encontramos sistema vascular linfático, no encontramos capilares linfáticos ni en el sistema nervioso, ni en la órbita, ni en el oído interno, ni en el cartílago, ni en el hueso. Ahí no hay ninguna serie de vasculares linfáticos. Ellos terminarán desembocando en una zona que se llama el ángulo yúgulo subclavio, ¿sí? Debajo de la subclavia y en la llegada con la yugular. Un capilar linfático es mucho más permeable que un sanguíneo y por lo tanto tiene capacidad de absorber mayor cantidad de desechos y llevarlos a ser purificados a nivel del sistema cardiovascular. Para ello, para esa purificación, es que este sistema tiene unas estaciones, por decirlo de alguna manera, que son los ganglios linfáticos. Zonas donde se purifica la linfa, donde si hay algún proceso infeccioso, pues primero se llevará a cabo allí, por eso es una primera línea de defensa, y es donde algunos pacientes presentan inflamaciones de sus ganglios cuando empieza un proceso infeccioso. Y también, al igual que el sistema venoso, los vasos linfáticos tienen válvulas. Muy bien, les agradezco su atención y cualquier duda que tengan, pues espero que me la planteen en la próxima clase. Muchísimas gracias.